yo quiero iniciar con una pequeña actividad. Yo les mandé esta semana a que hicieran una reflexión, era como tarea moral, una reflexión. Y la reflexión consistía en dos cosas, ¿verdad? La primera es que ustedes pensaran el por qué estudiar ingeniería mecánica. O sea, ¿cuál es la razón personal, absolutamente personal, por la que usted estudia ingeniería mecánica? ¿Verdad? Esa yo esperaría que todos lo hubieran pensado. Y luego, ¿cuáles son las áreas favoritas de la ingeniería? Porque quiero hacer como una especie de monitoreo ahí para ver cómo están ustedes en la ingeniería. Puede ser que ustedes pues vaya cambiando y vaya ampliando, les gusten otras áreas que no conocía. Puede ser que sí, que se mantengan en ese lado, pero yo creo que es importante tener una perspectiva de qué área nos llama la atención de la ingeniería. Podrían ser todas, podrían ser algunas específicas, pueden ser algunas que no, ¿verdad? Agradezco mucho a los que dijeron, profe, yo no me veo trabajando en calidad. Güey, está bien. Puede ser que lo suyo sea trabajar en otra cosa, ¿verdad? Pero entonces yo quisiera el día de hoy empezar con una discusión sincera. O sea, a ver, lo que usted diga aquí no le va a afectar en la nota. Es solamente un tema a nivel de compartir ideas que yo necesito que sea interiorizado en este curso. Y vamos a ver, vamos a ir a cada uno de ustedes me va a ir diciendo, me va a resumir, vamos a hacerlo así. Vamos a intentar responder esta pequeña pregunta. ¿Por qué estudiar ingeniería mecánica? O sea, ¿por qué yo quiero ser ingeniero mecánico? Entonces, voy a irle dando la palabra a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero necesito que usted me responda en una frase, en una frase. Voy a darle un ejemplo. Usted puede ser que su respuesta sea porque quiero aprender a diseñar automóviles más eficientes. O porque, no sé, yo quiero trabajar en generar mejores fuentes de energía. O porque quiero incorporarme a trabajar con mi familia en una empresa personal. O porque me llama la atención, no sé, algún tema en específico. Pero entonces, yo quisiera que cada uno de ustedes me fuera diciendo cuáles son esas razones por las cuales ustedes quieren estudiar ingeniería mecánica. Una frase. Y puede ser, no tiene que ser nada, puede ser cualquier razón, incluso cualquier frase que usted me diga va a ser válida. Entonces quisiera que fuéramos en cierto orden respondiendo eso. Y luego, vamos a escribir aquí del otro lado, ¿cuáles serían las áreas favoritas de la ingeniería? Usted me va a decir, las áreas favoritas, puede elegir varias. Y entonces ya conocemos algunas, ¿verdad? Usted me puede decir, bueno, no sé, termofluidos, mantenimiento, calidad, automotriz, no sé, aeronáutica, metrología, calderas, aire acondicionado, ingeniería de proyectos, diseño, ingeniería forense, ingeniería médica, protección contra incendios, etcétera. Por eso fue que les pedí que lo meditaran. Y si no tiene todavía un área, usted no sabe cuál es, también me lo diga, porque yo creo que es importante en este momento que nos seamos sinceros. Si quiere, vamos a tirarlo así como voluntario. Yo no sé quién es el primero que quiere hablar. Don Braulio, ok, díganos, lo escuchamos por acá. Muy bien, perfecto, don Braulio. Entonces, lo que usted quiere es un posgrado en la parte de ingeniería aeroespacial. Entonces, es de suponer que el área favorita suya, vamos a ponerlo por acá, es la parte de ingeniería aeroespacial. Muy bien. Ok, entonces, esa lleva, digamos, un punto aquí. Vamos a asignarle un punto. Vamos con don Gabriel, ahora sí. Sí, buenos días. Bueno, yo estudio ingeniería mecánica porque me gusta el análisis y la comprensión de los sistemas. Ok, lo que es la parte de análisis de sistemas. Muy bien. Excelente. Yo creo que ese es un fuerte de los ingenieros. ¿Y algún área en específico, don Gabriel? Ingeniería aeroespacial también. Ok, entonces vamos a ponerle aquí un segundo punto a usted. Muy bien. Yafir, díganos, Yafir. Ajá, mi parte sería como, bueno, yo estoy en ingeniería mecánica porque me gustaría poder llegar a rediseñar los sistemas convencionales. ¿Cómo Es qué decir, tipos de sistemas? Digamos. en general, hasta donde se pueda Ok, abarcar. perfecto. Usted lo que le gusta es digamos que sería el diseño. Uno rediseñar es parte del diseño. ¿Te gusta la parte de diseño? Muy bien. ¿Y qué área te gustaría por ahí?
La parte automotriz, la parte aeroespacial, bueno, como le dije, en general, es que, ¿cómo me explico? Los sistemas convencionales que tenemos funcionan bien Ujú. y lo hacen bien, pero funcionan con un recurso y para mí ese recurso tiene un límite, entonces uno Ok, no tiene como que limitarse a esperar que ese recurso se agote. ok, entonces digamos que sería como en un área general de la ingeniería. Mira, vos estás Ajá. abierto a trabajar en todo lo que es análisis de sistemas y querés como irte a un área general que tenga que ver con diseño, me parece, ¿verdad? Mm. Diseño. Y puedan dar el asunto, ¿verdad? Pero en general te interesa como rediseñar sistemas convencionales, ¿verdad? Muy bien. Crystal por ahí nos dice la parte de energías renovables. ¿Es así? ¿Confirmo? Esa parte es muy interesante, ¿verdad? Porque se cree que va a ser la ingeniería para nuestro futuro, ¿verdad? Entonces la parte de ingeniería renovables me parece muy bien, ¿verdad? Muy interesante. ¿Quién más quiere participar ahí? Todos tenemos que Yo, participar. A ver, dígame. yo. ¿Tu Bueno, nombre? a mí me gusta, Valeria. Valeria. Dígame, Valeria. Ujú. Yo estudio ingeniería mecánica porque la verdad es que quiero ir al espacio. Ok, perfecto. Muy bien, así se hace. Entonces, o sea, cualquier razón es válida. Y usted sabe que yo también soñaba con eso y todavía sueño. Ir al espacio. Pues Yo era de ese tipo, quería ir a trabajar a la estación internacional, ¿verdad? Pero sí, sí, muy y me bien. llama mucho la atención la robótica. La robótica. Entonces, te ponemos Ujú, en también, robótica, Valeria. también sí. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? Por aquí, Esteban Quesada nos dice que se va por la parte automotriz, ¿verdad? Es así, don Esteban. Ese es Profe, ¿puedo seguir yo? sí, claro, por supuesto. Profe, a mí me gustaría ingeniería automotriz o ingeniería aeroespacial, pero es que las dos me gustan mucho. Pongámosle medio y También, medio. también lo que es la maquinaria, entonces Ok, habría que ver. entonces pongámosle tercio y ponémosle maquinaria por aquí. Sí, la parte de maquinaria es muy interesante. Podríamos como repartirnos, ¿verdad? Sí, ¿te parece? ¿No? Sí, yo soy uno y uno. Ok, entonces sí, pongámosle un tercio de voto para cada una por ahí. Luego, don José Ok. Pablo Guzmán, ¿verdad? Este, me dice que le gusta todo lo que tiene que ver con creaciones, diseño de nuevas máquinas, la parte de diseño, automotriz y también me gustó calidad. Entonces, vamos a repartirlo por ahí también, ¿verdad? Así como don Wilson, un poquito en calidad, un poco en el diseño de nuevas máquinas, tal vez eso por aquí, puede ser, ¿verdad? Yo siento que podría ir ahí. Y la parte automotriz, entonces le vamos a poner aquí en la parte automotriz un poquito más, ¿verdad? Ahora va a estar muy de moda, chicos, lo que es la compra, mantenimiento y diseño, digamos, de vehículos con energías alternativas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ya saben que estamos en una crisis de hidrocarburos y se espera que en este siglo vayamos emigrando a otros tipos de energía para lo que es el transporte. Entonces yo creo que también es importante que ustedes vayan pensando por ahí. Muy bien. Tenemos a don Jorge Matos que nos dice que le atrae la ingeniería aeroespacial por acá y la robótica. Muy bien. Y luego, don Luis Fernando, que nos dice que siempre le ha gustado mucho las máquinas y aprender de su funcionamiento. Entonces eso me parece muy bien y yo creo que estamos bien en esta área, ¿verdad? Entonces, ¿te gusta lo que es mantenimiento? Vamos a ir haciendo aquí. Lo que es mantenimiento y diseño. Entonces, medio en diseño y medio en mantenimiento. Muy bien. Don Alexander nos dice que le gusta arreglar máquinas. Eso de arreglar es mucho del mantenimiento. Miren que uno en mantenimiento tiene que ver mucho con el tema de arreglar, de entender cómo funcionan sistemas. Entonces yo creo que vas un poco en mantenimiento y en diseño también. Diseño parece que anda con tiene muchos votos por ahí. Luego, Profe, Profe, yo. a ver, dígame, a ver. Bueno, este, tu nombre, primero tu nombre. Santiago Arias, profe. Perfecto, Santiago. Bueno, yo elegí ingeniería mecánica porque la verdad, o sea, es cierto que tiene una cierta correlación como con la aeronáutica, con los aviones y todo eso. Ujú, ujú. Entonces, en parte me gusta, bueno, en parte, otra de mis pasiones sería ser como piloto en algún futuro, en algún momento. Sí, sí, no, no hay que Pero, digamos, descartarlo. también la parte de mantenimiento en aeronáutica también me gusta. Sí, Entonces, exactamente, pero más que todo como en el tema de aeronáutica, te podemos meter por ahí. ajá, Ahí sí, lleva de todo. Lleva sí, diseño, sí, sí. lleva mantenimiento, lleva control de calidad, lleva energías, Exacto. lleva de todo esa parte, ¿verdad?
Ajá. pero pongámoslo por ahí. Yo creo que es muy Sí, sí, importante. aeronáutica. Ok, perfecto. Tengo a tu nombre era Santiago, ¿verdad? Tengo a Sebastián que por el chat nos dice automotriz y aeroespacial, entonces vamos a ponerle aeroespacial aquí y automotriz por acá. Tengo a Javier, voy a ir un poquito más rápido. Darle movimiento a diferentes sistemas y máquinas, yo creo que eso es muy importante. El área de robótica, te ponemos por ahí, don Javier. Dani, la parte automotriz, energías renovables y aeroespacial. Entonces te ponemos en automotriz, energías renovables y aeroespacial. Muy bien. Luego, Luis Fernando, lo aeroespacial. Mariam, la parte de robótica y aeroespacial. Nandayuri Carbonell, lo que es la creatividad, matemática y el ingenio y ciencias en general, biomecánica. Muy bien. La parte de biomecánica es muy científica, Nandayuri, y yo creo que puede ser entonces un buen camino, un camino interesante, porque casi que sos la primera que estás hablando un poco de la parte científica. Nosotros como ingenieros mecánicos también podemos apoyar mucho el desarrollo en la parte científica, ¿verdad? Luego, don Hayan Nasser nos habla que quiere especializarse en termodinámica. Esa es tu área, ¿verdad? Profe, bueno, yo Ujú. más o menos, como decía Valeria, toda mi vida he soñado con ir al espacio, entonces creo que puedo ir por ese lado aeroespacial, Ajá. pero también, ¿cómo se llama? Me encanta, o sea, me trastorna realmente la Fórmula 1, entonces creo que mi sueño más grande siempre ha sido ser parte de un equipo, entonces por eso fue que me vine por ingeniería mecánica. Metámoslo en automotriz, entonces un poco y un poco en aeroespacial. Metámoste por ahí, entonces. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Porque yo voy a intervenir, perdón. Dígame, a ver, don Oscar. Sí, la verdad yo estudio ingeniería mecánica, porque creo que es de las ingenierías con más áreas que se puede abarcar, como hemos estado viendo. Ujú, Entonces sí, tal vez por eso que es una ingeniería con muchas áreas aplicables ujú. y también me gustaría inclinarme por tal vez un poco de naval y eh, por biomedicina, Correcto. los Ujú. diseños de prótesis, diseños de aparatos médicos que sí me interesa. Sí, en eso ahora hay mucho trabajo, don Oscar. Sobre todo ahora que hay mucha empresa médica que está construyendo catéteres, válvulas para el corazón, y ahora, digamos, incluso bisturís especiales que se utilizan, ¿verdad? Equipos, digamos, de operaciones de alto nivel, ¿verdad? Que son utilizados en muchas partes del mundo. Entonces, en eso hay mucho, mucho trabajo. Entonces, eso es un área muy, muy interesante. Y en biomedicina es curioso, porque en biomedicina aplica de todo, porque hay diseño en biomedicina, hay calidad, hay mantenimiento, hay de todo, hay análisis, incluso hay mucho análisis estadístico en toda esa parte. Entonces, esa área es súper interesante también, ¿verdad? ¿Te gustaría trabajar entonces, me decía Hayan Nasser, en la parte de, te voy a poner en energías renovables? Entonces, más bien pongámoslo como mitad y mitad. Aunque energías renovables tiene que ver con termodinámica, hay diferencias, porque las energías renovables son como las energías del futuro, las que queremos obtener a partir de la parte, digamos, eólica, hidráulica, eh, y solar. Sobre todo esas tres son las que vienen por ahí. No sé si ustedes lo saben, que vamos a un proceso de cambio de fuentes de energía. Y en ese proceso vamos a utilizar el gas natural como un puente para poder emigrar a lo sumo medio siglo a energías que son ya alternativas. Ya para los años 2030 se espera, digamos, en Estados Unidos hacer una buena inversión en energías alternativas en la parte vehicular. Entonces vamos hacia eso, chicos, vamos hacia eso. Tuviera también, disculpe, que sí, especializarme en termodinámica me ayudaría bastante también al rediseñar sistemas de refrigeración como aire acondicionado y todo eso, Claro, pero con energías renovables, ya que no claro, claro. utilicen. Claro, muy bien, Hayan. De hecho, digamos, hay sistemas de refrigeración que funcionan ya con energías renovables, pero es importante investigar y trabajar más en esa área. Y está muy bien, está muy bien. Hay sistemas de todo tipo, ¿verdad? Desde celdas Peltier que se usan, ¿verdad? Hasta otras tecnologías incluso, ¿verdad? Que funcionan con sistemas químicos, ¿verdad? Como la absorción. Pero bueno, es todo un tema y te invito más bien que si ese tema te interesa,
no lo apague, más bien enciéndalo y que le sirva como motor de vida para seguir por este lado, ¿verdad? Doña Sí, claro. Fernanda Chávez, ¿verdad? Dice que se interesó por el diseño de máquinas, pero en general cree que es una carrera en la que se puede trabajar en muchas áreas, es cierto. Por ahora no tiene un área definida y hay varias áreas que me llaman la atención, pero si tuviera que elegir, creo que sería mantenimiento y renovables. Sí, eso pasa. No se preocupe porque a veces no es tan fácil definir uno qué es lo que va a hacer, pero tal vez mantenimiento y renovables. El mantenimiento es interesante porque alguien que trabaja en mantenimiento tiene que saber de todo. Tiene que tener conocimiento de todas las áreas, ¿verdad? Si no, no puedes hacer mantenimiento. En mantenimiento un día estás haciendo reparaciones, otro día estás haciendo licitaciones, cotizaciones, otro día puede ser que estés resolviendo alguna emergencia. Entonces es un área que realmente es muy rica para poder aprender mucho. Y no necesariamente está desligada de las demás áreas, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante. Yo veo que por acá hay un gran interés en la parte aeroespacial. En la parte de diseño, me parece que está bien, energías renovables, robótica, automotriz, por ahí, y mantenimiento, ¿verdad? Por ahí yo creo que, y todas las áreas son importantes, pero yo siento que por ahí van como los intereses de ustedes, digamos, como grupo, ¿verdad? Es importante a nivel de ingeniería que hayan ingenieros en todas las áreas, ¿verdad? Pero quería tener como esa perspectiva ahí un poco de cómo estamos, ¿verdad? Eso por ahí. Luego, quería hacer una pregunta general. Ahí cualquiera de ustedes podría responderla, ¿verdad? Digamos, usted en qué momento de su vida, si fue ahora, si fue hace un año, si fue hace 2 años, si fue cuando fue niño, sintió que lo suyo era estudiar ingeniería mecánica? Eso puede ser cualquiera que me lo responda por ahí. Me gustaría conocer alguna experiencia de ustedes. O sea, alguno que diga, bueno, yo decidí estudiar ingeniería el año pasado, o hace 2 años, y fue por tal X razón. Entonces me gustaría, no sé, conocer alguna de esas experiencias de ustedes, chicos. Don Gabriel, ¿verdad? Sí, señor. No, bueno, yo el año pasado fue que sí me decidí más a esta carrera, tal vez como siempre, o sea, siempre recibo como influencia de mi papá porque trabaja en lo que es venta de maquinaria de empaques al vacío, entonces vende como a Walmart o ese tipo de cosas, ¿verdad? Para esos empaques. Entonces, digamos, siempre lo he escuchado ahí como en conferencias o en llamadas que hablan mucho de máquinas y todo lo que hacen. Y como digo yo, o sea, realmente siempre me considero una persona bastante analítica y, digamos, no comprender cómo funciona un sistema o sea, siempre me deja como esa Fresa, molestia. te Entonces, molesta, ajá, sí, sí. exacto. No, Entonces, está sí bien. necesito, sí me gusta entenderlos, pero sí, sería eso. Sí, no, está muy bien, Gabriel. Usted sabe que una de las cosas que nos diferencia a los ingenieros, por ejemplo, de un administrador de empresas, es que el administrador de empresas no tiene que entender cómo funcionan las cosas. Él no le interesa. Él está en otras cosas. Él está en manejar su personal, que la plata le alcance, que pagar los impuestos, que el negocio crezca, que tenga una imagen comercial, y soporte es importante, pero él no necesita saber cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque para eso tiene el ingeniero. A uno como ingeniero sí necesita saber cómo funciona el mundo, cómo funcionan las máquinas, qué es lo que está fallando. Entonces uno como ingeniero tiene una percepción de la realidad donde tenés que entender cómo funcionan las cosas. Entonces yo creo que está muy bien. O sea, más bien eso es una virtud tuya que puedes aprovechar a lo largo de tu carrera. Por ahí, Valeria. Permiso, profe. Bueno, Ah, bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Perdón. Wilson yo, es. profe, vieras, bueno, mi experiencia es que desde chiquitito, bueno, mi papá todavía ha Ujú, trabajado o tiene una empresa constructora, ¿verdad? claro. Y desde chiquitito, a mí lo que ha sido las maquinarias, todo es algo como que convivo todos los días. O sea, estarlas desarmando, después no saber cómo se arman, pero uno entiende. Claro. Y desde chiquitito me ha pasado eso. Y ya, a lo largo de mi vida, ha sido así, que todo lo que veo tengo que ver cómo funciona. Así fue con mi compu, Ujú, después compré otras piezas, las armé yo solo, sin ayuda de nadie, ¿me entendés? Ahí fue como me fui formando. claro. Y pienso que lo de mi papá fue como un impulso, ya que él me decía, como vas a estudiar ingeniería civil, y yo como, no, es ingeniería mecánica, no sé, como el área de armar piezas o crear más que todo, no sé, es algo curioso. Bueno, y que dicha que estás en ingeniería mecánica, ¿verdad?
Hay una percepción personal. Yo creo que la carrera más linda que existe es ingeniería mecánica a nivel de ingeniería porque abarca todos los ámbitos. Conoces un poco de la parte estructural, conoces un poco de la parte eléctrica, conoces un poco de calidad. Y si vos, digamos, ves las otras ingenierías, la parte de ingeniería civil es muy estructural. La parte de ingeniería industrial es muy solo calidad y nada más. La parte de ingeniería eléctrica, a pesar de que es muy amplia, no crean que ingeniería eléctrica es solo pegar cables, no es muy amplia, pero se centra más que todo en diseño eléctrico, ¿verdad? Pero realmente mecánica va por muchos campos. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en ingeniería es curiosidad, eso que decía Gabriel, tenemos que preguntarnos y estar incómodos cuando algo uno no lo entiende, porque usted es ingeniero y el ingeniero tiene que entender, ¿verdad? Esa es una de las razones. Y luego la insistencia, esa iniciativa, eso de querer aprender, querer resolver, querer entender y ser pragmático. Porque si usted solo piensa y no hace nada, no servís para la ingeniería. Don Oscar, le doy la palabra. Yo en el cole salí en 2018, estudié desarrollo de software y es lo mismo que usted dice, pero ahí se aprende un montón de todo. Y en la parte de mantenimiento y soporte me gustó demasiado lo que es armar y desarmar, luego vi la robótica, luego, bueno, como siempre a mí me han gustado las motos y la parte mecánica. Luego de ahí derivó la parte renovable porque uno aquí viene a mejorar el mundo. Claro, por supuesto. Y eso fue más o menos lo que me fue llevando a ingeniería mecánica. Excelente. Vea, uno es ingeniero. Es interesante porque hay una cuestión ética. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de la ingeniería. Uno hace el trabajo de ingeniería para que los que no son ingenieros tengan un mejor estilo de vida. Y por eso a veces tenemos una parte altruista, o sea, una parte ¿cómo les digo? De que el ingeniero hace el bien por la sociedad. No es solo el dinero, obviamente que todos nosotros necesitamos dinero para poder trabajar y subsistir. Es la satisfacción de que vos haces algo bueno. Y yo creo que eso es importante. El querer cambiar el mundo es algo que hacemos todos los días. El mundo sin ingeniería quedaría rezagado. Los ingenieros somos parte ¿cómo decir? De esa casta de personas que tenemos como fin poder ir cambiando, revolucionando a través de nuestras decisiones, amparadas en ciencia, amparadas en recursos y amparadas en la parte económica. Entonces, está muy bien por ahí. Ahora sí, ¿quién más me había levantado? Don Oscar, la mano, ahora sí. Yo ahora sí. Igual que como lo comentó Wilson, a mí desde chiquito me gustaba desarmar las cosas, aunque no supiera cómo armarlas, y como uno avanzando de edad, le llama la atención cómo funcionan, uno busca, investiga, y también, bueno, en mi casa el caso fue un toque particular porque soy el único en este momento que estudia algo diferente. Mi papá, mi mamá y mi hermana, los tres estudian, bueno, mi hermana se graduó este año, estudia ingeniería agrícola en la ERD. Entonces, ninguna de las proyecciones apuntaba que yo iba a estudiar mecánica, pero la verdad siempre ha sido un área que me ha gustado y el año pasado, los últimos 2 años, sí me he terminado de convencer de que sí es lo que quiero. Ok, perfecto. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Parte de la idea de este curso, chicos, este curso es que usted empiece a tener un acercamiento con esta carrera y más bien ir evacuando todas esas dudas. Tener claro si esto es lo que quiere o si no es lo que quiere. Que también a veces hay que ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Yo esperaría que ustedes pudieran enamorarse de esta carrera y me parece que en lo que usted dice, vas como por ese camino. Vamos con Valeria, por ahí me pusiste un post interesantísimo en el chat que fue por la película Interestelar. O sea, esa es una de las mejores películas que yo he visto. O sea, para mí Interestelar cambió la vida mía totalmente. Cambió la perspectiva. Digamos, desde carajilla siempre he sido como, digamos que muy curiosa y en todo ese ámbito de estar desarmando y legos y todo. Y pues llegó un punto en el cole que yo decía, yo no sé qué voy a estudiar, yo no sé qué voy a estudiar. Y dije, voy a estudiar Derecho, pero por decir. Y en el 2014 que salió la película, la fui a ver y yo dije, no, ma, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Y me puse a investigar y sí, me puse a investigar y me puse a investigar y al año siguiente, de hecho, empecé el proceso para cambiarme de colegio a un técnico y entré a electrotecnia en un técnico, entonces me encantó la parte mecánica
y toda la Excelente, parte mecánica, y yo dije, no, ya esto es lo mío definitivamente. excelente, Entonces, sí. excelente. O sea, vos estás así. No sé si ustedes alguna vez vieron la película de Harry Potter, cuando llega Malfoy, y llega el sombrero seleccionador, y no le había puesto el sombrero todavía seleccionador a Malfoy, y dice es de Slytherin. O sea, es que, Ajá, ¿verdad? Vos sos como así, vos sos como el sombrero seleccionador selecciona, sos de ingeniería mecánica. Yo te veo como así. correcto. O sea, no hay otra. Si, si volvieras a nacer, ahí es donde cabes. No, está bien, Valeria, está bien. Esperemos que, yo creo que es muy importante, señores, esta carrera, arrancarla visualizándose uno y aprendiendo a soñar. Los ingenieros tenemos que aprender a soñar. Hay una película también que si no la han visto es viejita, pero es muy buena, se llama El Mundo, La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin es una película que habla mucho de esa parte, ¿verdad? De la necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para poder soñar. ¿Por qué es importante soñar? Porque si no, no se generan las ideas nuevas en la ingeniería. Si usted quiere ideas nuevas, si usted quiere ser creativo, necesita soñar. Necesita tener una proyección del futuro. Necesita tratar de imaginarse cómo va a ser la vida dentro de 100 años o dentro de 200 años y decir, bueno, en ese camino al que vamos, ¿cómo puedo yo hacer un aporte para que el ser humano pueda trascender y estar mejor? La ingeniería trata de ser constructivo. En la sociedad actual a veces nos enseñan a ser muy destructivos. Y por eso es que nosotros pegamos con cosas como otras carreras, como los abogados, por ejemplo. ¿Verdad? En lo que es la parte de leyes, si bien es importante en la sociedad, los problemas son de otro tipo. Nosotros somos pragmáticos, queremos ver cosas, queremos cumplir sueños, queremos llegar a puntos concretos en nuestra vida. Y yo creo, Valeria, que eso es muy importante, muy importante. Es parte de la formación que tenemos que tener. Don Esteban Morales, por aquí, dice que siempre fue la carrera que le llamó la atención, ¿verdad? Y la feria vocacional fue que te ayudó entonces, aparentemente. Sí, eso es un buen espacio. En mi tiempo no existía, ¿verdad? Pero es un buen espacio. En mi tiempo lo que uno pedía eran boletines en las escuelas y uno con base en los boletines podía saber cómo estaba la carrera. Doña Fernanda Chávez estudió dibujo técnico y le encantó el área mecánica. Sí, eso es muy importante. Nosotros en ingeniería tenemos que tener habilidad geométrica y de dibujo porque tenemos que aprender a plasmar nuestras ideas a través del papel, a través de planos, a través de especificaciones, que es la forma en que nosotros trabajamos. Y luego Gabriel dice una frase que me encanta, me fascina. Si no le gusta algo, lo cambio. Sí, así somos los ingenieros. Somos irreverentes. Nosotros no solo observamos la naturaleza, sino que la modificamos. Entonces, a diferencia de la persona que estudia ciencia pura, que puede pasar una vida entera viendo y haciendo modelos solo para observar y aprender algo nuevo, lo cual está muy bien. Yo soy científico, yo estudié física, pero la parte de ingeniería te dice, bueno, no basta solo comprender la naturaleza, es buscar las aplicaciones. Yo les daba el ejemplo del desarrollo del láser. ¿Verdad? Un científico llega, toma el láser, descubre el láser, dice, esto es fascinante, yo puedo enviar el láser a la luna en un espejo y ver cómo se refleja y ver que no hay dispersión, ¿verdad? Entonces todo eso le parece súper fascinante, abre una botella de, no sé, de champán, hace una fiesta y se acabó. El ingeniero toma el láser y lo utiliza para buscar aplicaciones. Y eso permite un montón de cosas. El láser probablemente ha sido una de las cosas que más ha modificado la vida. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y yo creo, no sé, yo soy amante del cine, chicos, y de la ciencia ficción. Y a veces la ciencia ficción me permite ver y entender muy poco, entender mejor el mundo en que vivimos, ¿verdad? Un día de esto estaba viendo la película Ex Machina, por ejemplo, que es súper interesante, acerca del concepto de inteligencia artificial. Yo se los recomiendo, ¿verdad? Que estamos emigrando a un mundo donde ahora las computadoras pueden hacer muchas de nuestras funciones que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces también yo creo que eso es importante irlo viendo. Si alguno de ustedes tiene la inquietud de mezclar su carrera con otra, eso también está bien. Si alguien quiere mezclar ingeniería con leyes, lo puede hacer. Imagínense el poder que va a hacer eso, ¿verdad? Yo lo mezclé con física y me parece que es una combinación fascinante. He tenido estudiantes que han mezclado dos ingenierías, ingeniería química, por ejemplo, y mecánica, ingeniería civil y mecánica, ingeniería eléctrica y mecánica, y eso también te da un poder de perspectiva en el mundo. He conocido, por ejemplo, personas que estudian ingeniería mecánica y administración, y entonces resultan ser muy buenos emprendedores en ideas.
Entonces yo creo que todo eso tenemos que irlo viendo. Toda la inversión que ustedes hagan en estudio va a ser por ustedes y va a ser por su propio futuro. Y yo esperaría pues que puedan encontrar en ingeniería mecánica parte de esa capacidad para poder soñar y perfilarnos hacia adelante. Quiero hablar un poco acerca de el tema, digamos, histórico de la ingeniería. Yo creo que es necesario. O sea, un curso de introducción a la ingeniería sin comentar algunos de los hitos más importantes de la ingeniería mecánica no tendría sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a hablar un poquitito, no voy a quitarles mucho tiempo, de la parte histórica y luego quiero hablar del tema de ética, que ese es delicado. Así que bueno, ténganme paciencia, pero yo creo que lo vamos a disfrutar un poco. Hoy quisiera hablar de los hitos de la ingeniería mecánica o de la ingeniería en general. Esto es muy subjetivo, pero yo creo que es un punto de arranque de la discusión, ¿verdad? Y es pensar en lo siguiente, ¿por qué es tan importante que la sociedad tenga ingenieros? Porque usted puede decir, yo podría vivir en una sociedad donde no existan los ingenieros. No, es que los ingenieros son importantes. Y la ingeniería es parte de la naturaleza humana. Todos nosotros tenemos algo de ingenieros. Lo que pasa es que solo aquellos que lo logramos estudiar y desarrollar como parte de nuestra carrera profesional, logramos especializarnos. Pero la ingeniería es algo innato a nivel de supervivencia y sobrevivencia en el ser humano. Entonces, si uno se hace una lista de los principales, digamos, hitos, o sea, los principales eventos y logros de la ingeniería, yo creo que estaríamos de acuerdo en que el primero fue la rueda. Ahora, ¿cómo es eso de la rueda? ¿Cómo es eso de que la rueda puede ser algo que sea tan importante, chicos? Bueno, resulta que si usted estudia las culturas, como por ejemplo las culturas precolombinas aquí en América, no existía la rueda. Entonces, el poder transportar cualquier bien era muy difícil. La rueda básicamente no es solo saber que la rueda era redonda, es poder elaborar un mecanismo donde usted pudiera tener un eje central y conexiones a través, digamos, de ciertos elementos. Si usted se pone a pensar en la antigüedad, poder fabricar algo como esto para poder montar un carro, por ejemplo, y a ese carro, digamos, no solo colocarle la rueda, ¿verdad? A través de un sistema de ejes, ¿verdad? De los dos lados, sino anclarlo para que esto pudiera ser jalado por un caballo, por una bestia, como sea, eso tuvo que haber sido un hito de la ingeniería. Yo creo que eso es un hito y creo que, ¿por qué es un hito? Porque eso nos permite a nosotros mejorar la calidad de vida, nos permite transportarnos, nos permite aprender a ser nómadas, conocer otros espacios, dominar la naturaleza y emigrar a ser personas distintas. En la parte precolombina, digamos, aquí en América Latina no se usaba la rueda, se utilizaban palos, ¿verdad? Que iban siendo colocados, uno pues debajo de las cargas para poder ser transportados. O sea, también habían formas de resolver el problema, pero la rueda evidentemente fue uno de los hitos más importantes en la ingeniería. Esto pudo haber datado más o menos de hace unos 10,000 años, chicos. La rueda pudo haber sido construida más o menos hace unos 10,000 años. Ahora, el ser humano poco a poco ha ido evolucionando y una de las, no sé si ustedes saben, ¿quién consideran que fue el primer ingeniero mecánico de la historia? No sé si alguien lo sabe. Herón, ¿verdad? Tiempos de Herón, antes de Cristo, ¿verdad? Por ahí es donde se considera que él fue uno de los primeros ingenieros por haber construido las primeras máquinas de vapor. Las máquinas de vapor, chicos, no son nuevas. Lo que pasa es que realmente no se les encontró gran utilidad sino hasta hace un par de siglos. Pero Herón. También los egipcios, como mencionaba usted por ahí, se considera que tenían, por ejemplo, mausoleos bellísimos, ¿verdad? Si usted se pone a pensar en todo lo que es Stonehenge, por ejemplo, eso es una obra de ingeniería. O sea, yo creo que es innegable que eso es una obra de ingeniería, ¿verdad? Y si usted se pone a ver un poco la historia, ¿verdad? La gente que vivía hace 2,000 años en la Roma antigua tenía una buena calidad de vida. Había civilización, habían construcciones y eso no había forma de hacerlo sin ingeniería. La ingeniería no es algo que surge ahora, sino que tiene muchísimos años. Lo que ha cambiado un poco es la visión de adquirir la energía. Eso es lo que yo siento que ha cambiado bastante por ahí.
Ahora, si seguimos avanzando en la historia, llegamos a la Edad Media. La Edad Media es interesante porque en la Edad Media nosotros podemos verla de dos ópticas. La óptica de la ciencia pura, que te dice que la Edad Media fue un oscurantismo, mataron brujas y todo ese asunto, ¿verdad? Lo cual no lo vamos a negar, es cierto. Pero también la Edad Media tuvo algo fundamental, que fue la Edad de Oro en la parte de construcción. Sobre todo en Oriente, en Rusia, en Europa, se construyeron muchas edificaciones impresionantes, impresionantes, señores. Y en la Edad Media aprendimos mucho. Los seres humanos aprendimos a manejar la pandemia, la peste negra. No sé si ustedes lo saben, que el origen del agua potable y de la purificación de agua es uno de los hitos de la ingeniería, porque sin eso nunca hubiéramos podido vencer muchas de las enfermedades que existieron, ¿verdad? Entonces yo podría decir que un hito de la ingeniería es el poder generar agua potable o la purificación de agua. La purificación de agua. Porque eso hace que tengamos ciudades más limpias. La construcción de inodoros. Los inodoros cambiaron totalmente la forma en que nosotros tenemos una vida. Antiguamente usted podía tener pueblos enteros donde no habían inodoros. Entonces puede imaginarse lo pestilente que podía ser una ciudad como París, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces hubo mucho que aprendimos a partir de la generación de purificación de agua, de el lavado de manos. Por ejemplo, la peste bubónica, mucha de la lucha que se hizo fue a través del lavado de manos. Antiguamente, resulta que usted para poder bañarse tenía que tener una prescripción médica. Tenía que tener un documento emitido por un médico que le diera permiso a bañarse, porque la gente pensaba que la grasa que se te forma en el cuerpo más bien te protegía de las enfermedades. Entonces había una visión diferente del mundo. El hecho de hacer ingeniería, señores, no es solo en hacer un gran descubrimiento, es que la sociedad completa entienda tu descubrimiento y podamos cambiar el mundo. El mundo a veces se cambia por una idea genial. Y a veces el mundo se cambia porque la sociedad entera entiende que tiene que cambiarlo. Ejemplo, la pandemia. ¿Verdad? Nosotros ya entendimos en la pandemia que tenemos que reestructurar la forma en que hacemos las cosas y ahora hemos apostado a la virtualidad, que a veces nos gusta y a veces no. Bueno, es otra cosa, pero la adaptación a este estilo de vida nuevo es parte de lo que los seres humanos tenemos que hacer y es parte de los que también nos califica como ingenieros, ¿verdad? Entonces yo hablaría de que el agua potable es un hito de la ingeniería. O sea, eso cambia absolutamente porque esto da origen a toda una concepción distinta del mundo que tenemos. No sé si ustedes saben que en París, en Francia, es casi que la capital de los perfumes. No sé si alguien sabe por qué. Porque los perfumes tienen muchos años de haberse inventado. ¿Por qué se desarrolló tanto los perfumes en Francia? ¿Alguien sabe? Pues mi papá decía que era porque antes como que no se bañaban tanto, entonces prefirieron desarrollar los perfumes para esconder eso, que no se bañaban, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero me imagino que es porque el agua no es como muy, no era muy accesible en el momento. Correcto, correcto. Digamos, ahora es muy sencillo, señores y señoritas, que usted llega, abre la llave del tubo y le sale agua potable. Lo que pasa es que como hemos crecido desde que nacimos con eso, pensamos que en la historia siempre ha sido así y no. Resulta que el acceso al agua potable cambió el estilo de vida. Nos hace más limpios, nos permite bañarnos. Antes no era tan fácil. Entonces los perfumes precisamente eran por esa razón, porque la ciudad de París era maloliente. Como no habían sistemas de cloacas, se lanzaban las heces y se lanzaban todo lo que es la orina y todos los desperdicios a través de la calle. Y había una persona que iba recogiendo eso todos los días. Entonces podrías imaginarte lo pestilente que podía ser esa ciudad, ¿verdad? Y así, por darte un ejemplo, Francia, pero puedes pensar en que en muchos lugares del mundo así era como se vivía, ¿verdad? Y eso provocó que las ciudades se volvieran insalubres. Los sistemas de potabilización y purificación de agua que tuvieron que haber sido hechos por ingenieros mecánicos, no hay de otra, cambiaron la forma en que nosotros vivimos. Entonces, ese es un segundo hito que a mi criterio personal es fundamental en la ingeniería. Vamos con el tercero. El tercero es un hito que mucha gente no valora, pero yo creo que es fundamental, que es la máquina para hacer máquinas. La máquina para hacer máquinas.
¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, una de las etapas, a ver, en la historia de la ingeniería hay etapas de etapas. Tuvimos la Edad Media, donde la construcción fue fundamental, pero muy basada en manos de esclavos. Era muy basada en manos de esclavos. No había tanto desarrollo en la parte de maquinaria. Había, pero no tanto, ¿verdad? Y no sé si ustedes hicieron el proyecto de la catapulta, ¿verdad? Pero la catapulta tiene miles de años de existir, ¿verdad? Y eso es una obra de ingeniería, ¿verdad? Eso es una obra de ingeniería. En tiempos de Gengis Khan, las catapultas en guerras lanzaban pelotas con fuego y eso era súper destructivo, ¿verdad? Ahora, la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, fue atacada por el ejército inglés en el siglo XVIII, utilizando precisamente catapultas, que en el siglo XVIII el ejército inglés era el poder más grande del mundo y era sumamente destructivo. Lanzó en una hora 2.000 bolas de fuego, de cañones, para destruir la ciudad de Estados Unidos en Nueva York. Y ven que Estados Unidos logra recuperarse totalmente, ¿verdad? Entonces, yo siento que también en este continente, del lado de América, también hemos sido una cultura distinta. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aprender a liberarnos de los ataques extranjeros desde aquella época. Y ahora las cosas han cambiado. Y por eso es que nosotros tenemos una cultura muy creativa, una cultura a veces que está muy a la defensiva. La máquina para hacer máquinas se utilizó sobre todo en la fabricación de armas. Fue muy triste la historia, pero fue en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Una de las guerras más terribles que hubo entre el norte y el sur de Estados Unidos a favor y en contra de la esclavitud. La parte sur de Estados Unidos estaba a favor de la esclavitud, la parte norte no, y entonces empieza a darse todo un desarrollo. La parte norte desarrolla toda la ingeniería de comunicación, todo, o sea, y incluso el ferrocarril, y en la parte del sur más bien es como que ellos tenían otra cultura totalmente distinta, el desarrollo no fue tan fuerte. Y la máquina de hacer máquinas permitió que cada pieza no tuviera que hacerse a mano, sino que hubiera una industrialización. Eso permitió que usted pudiera hacer tornillos con ciertas normas. Imagínense lo que es hacer un tornillo manualmente, lo caro y lo lento que puede ser. En cambio, si usted llega a hacer tornillos en serie, usted puede hacer muchas cosas a la vez. Puede fabricar máquinas en serie y puede garantizar un producto en serie. Y eso le permite a usted meterse más en la parte de industrialización. Entonces, eso permite acelerar muchos de los procesos de producción y entrar a la época moderna en la cual nosotros tenemos consecuencias. Usted va a comprar, por ejemplo, un iPhone y le puede costar $1,500, que es un platal, y usted le dicen, ve, aquí hay 10 iPhone, escoja uno, y usted dice, todos son iguales, deme cualquiera. Bueno, eso es gracias a que hemos podido normalizar y hemos podido construir máquinas que hagan máquinas. Ningún iPhone se hace a mano. Los relojes suizos, por ejemplo, en el siglo XX se hacían a mano y eran carísimos, carísimos. Los japoneses desarrollaron el reloj electrónico y ese era muy barato y lo hacían máquinas. Entonces los japoneses mucho desarrollaron esa parte y yo creo que se ha industrializado. Entonces, la máquina para hacer máquinas ha sido en la ingeniería lo que ha permitido procesos de normalización. Ha sido fundamental en la definición de calidad. Ha sido fundamental en el hecho de que establezcamos protocolos de comunicación. De que yo compro una computadora en Costa Rica y va a ser la misma que usted puede adquirir en Francia, en Estados Unidos o en Rusia, porque todas están hechas con un mismo estándar de calidad. Esa parte de producción en masa ha cambiado totalmente el mundo porque nos permite tener acceso a muchos productos que de otra forma sería imposible producir. Por ejemplo, Costa Rica no produce computadoras, no produce automóviles, eso hay que importarlo. Y para poder importarlo hay que producirlo y hay que producirlo en masa. Entonces, eso siento yo que ha sido un hito fundamental dentro de la ingeniería. Hay otro que yo meto por acá, que fue la máquina de vapor, chicos. La máquina de vapor, la primera que hubo fue la de James Watt. No sé si ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Pero la máquina de vapor fue 2 años antes de que empezara el siglo XIX. La máquina de vapor cambió totalmente la forma en que nosotros adquirimos energía. Antes de la máquina de vapor, señores, todo tenía que ser manejado con esclavos o con bestias. En cambio, la máquina de vapor cambia totalmente ese esquema
y permite adquirir energía a través de fuentes no humanas. Y eso permitió también entrar a la industrialización en el siglo XIX, a la revolución industrial, con un mayor poder y con una oferta mejor a nivel de ingeniería. La termodinámica nace gracias a la máquina de vapor. Y es una historia muy interesante porque en el siglo XIX se consideraba la fuente de energía más moderna, como decir ahora la aeroespacial, era viajar en un buque de vapor, ¿verdad? Es decir, si nosotros hubiéramos hecho la pregunta a los ingenieros mecánicos del siglo XIX, ¿qué quería hacer? Lo más alto, el hito, el logro más grande era viajar en un buque de vapor, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de los buques de vapor. Eso generó muchas cosas, ¿verdad? En Inglaterra, por ejemplo, se desarrolló una industria cervecera importantísima, ¿verdad? En Escocia realmente, no fue en Inglaterra, ¿verdad? Y Watt precisamente era un ingeniero mecánico que desarrolla toda esa parte y se dio cuenta que las máquinas que más calentaban eran menos eficientes. Y él fue el creador de la primera ley de la termodinámica, un ingeniero mecánico. La ingeniería mecánica es la madre de la termodinámica. Sin ingeniería mecánica era imposible llegar a generar la termodinámica. Es interesante que en física, por ejemplo, la termodinámica fue llegando a entenderse hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, la tercera ley de la termodinámica es de 1930, o sea, a la vuelta de la esquina, hace menos de 100 años. Y los ingenieros mecánicos ya hace 100 años antes habíamos desarrollado la termodinámica desde el punto de vista pragmático. ¿Por qué? Porque así somos, porque somos creativos, porque hay iniciativa. En ese proceso, evidentemente, hubo accidentes, muertes, mucha tristeza, pero también hubo éxitos. Cuando vos desafías a la naturaleza, siempre hay un riesgo, obviamente, señores. Pero la máquina de vapor cambia totalmente la forma en que nosotros vivimos y cómo podemos adquirir energía. Gracias a la máquina de vapor, después nacen los motores de combustión interna y de ahí viene toda la historia con respecto a lo que fue el automóvil. Otro hito de la ingeniería, chicos, que yo creo que es fundamental, fueron los motores. Y cuando hablamos de motores, hablamos de los eléctricos principalmente. O sea, imagínense lo que es un mundo sin motores eléctricos. Prácticamente muchas de las cosas que nosotros tenemos no se podrían hacer. Entonces, la electricidad fue algo descubierto en el siglo XIX. Había un grupo de personas que se llamaban los electricistas. Y prácticamente gracias a un científico muy importante que fue Michael Faraday, fue el que desarrolla el proceso de inducción para poder generar trabajo. Porque una de las cosas que buscamos en ingeniería es buscar generar trabajo. Los motores eléctricos han cambiado prácticamente la industria, chicos. Prácticamente es el hecho de que dependemos de la electricidad para poder generar energía. Eso es algo muy natural. El acceso, digamos, el desarrollo del motor eléctrico va desarrollado o va de la mano con el desarrollo de la electrificación del mundo. Resulta que la electrificación fue muy interesante porque tuvo dos escuelas. La escuela asociada a la energía directa, de la corriente directa y la corriente alterna, ¿verdad? Uno fue Thomas Alva Edison, que apostó mucho por la corriente directa y logró electrificar muchas zonas de Estados Unidos, ¿verdad? A través de lo que fueron las represas hidroeléctricas. Y otro que fue más bien un croata, ¿verdad? Un croata, Nikola Tesla, que más bien apostó por la energía alterna, la corriente alterna. La corriente alterna tenía la ventaja que podía ser trasladada a miles de kilómetros sin grandes pérdidas, cosa que no podías hacer con la corriente directa. La corriente directa ocupaba cables enormes para poder ser transportada y si acaso podía llegar a unos pocos cuantos kilómetros para poder iluminar bombillos y cosas. La energía alterna necesitaba tensiones altísimas del orden de 35,000 volts y necesitaba estaciones para poder reducir la tensión y aumentar la corriente para que fuera útil en las casas a través de sistemas de diodos y todo esto. Y curiosamente la historia favoreció a Nikola Tesla. Nikola Tesla muere en el olvido a principios de los años 20, ¿verdad? Thomas Alva Edison se hizo millonario, ¿verdad? Nunca fue a la escuela porque le dijeron que no iba a servir para nada. Y es muy interesante porque a pesar de que fueron personas con vidas marginales, lograron hacer aportes fundamentales a la forma en que nosotros hemos vivido.
Esa electrificación no es un hito que usted pueda decir que fue en un año específico, no. Fue un cambio de mentalidad que tomó muchos años, muchas décadas. Y se dice que el siglo XIX era el siglo de los motores. O sea, usted no concibe el siglo XIX sin la electricidad. La electricidad fascinaba a la gente. El siglo XIX fue el siglo de la electricidad. Luego podemos hablar, evidentemente, de algo que para mí es un hito. Yo siento que es un hito, no sé ustedes qué opinan, pero es el automóvil. El automóvil es interesante, tiene una historia interesante. Fue desarrollado a finales del siglo XIX, tenía 3 ruedas y fue pensado para aquellas personas que tenían poca movilidad, es decir, ancianos, personas que no podían caminar. El señor que diseña el automóvil, el primero de los automóviles, lo que hace es que toma una carroza, piénselo en un carruaje y en vez de ponerle un caballo adelante, le pone una rueda. Entonces era de 3 ruedas y viajaba máximo 10 kilómetros por hora. Porque lo que pensaba era llevar a su esposa, que tanto amaba, para que saliera. Ella no podía salir porque no podía caminar, era una señora muy mayor. Entonces él construye esta máquina y entonces él sale con su esposa mientras otra persona camina. Entonces no se pensaba en alta velocidad, señores. O sea, usted diseñó en el siglo XIX el automóvil como una opción para ir a darse una caminata recreacional. No habían las carreteras de ahora, no había nada de eso, ¿verdad? Entonces, así fue como nace el automóvil en un principio y empezó a tener después un poco la parte deportiva. Los automóviles solo tenían una marcha. Entonces, era un poquito, aquí en Costa Rica, por ejemplo, había un doctor que había comprado un automóvil a principios del siglo XX y lo sacaba los domingos para que la gente vacilara y lo viera por ahí, ¿verdad? Pero nunca tuvo en ese momento ese contexto de ser lo que es ahora, que es un medio de transporte prácticamente fundamental. ¿Qué fue el hecho? Porque fueron varios hechos que hicieron que cambiara el automóvil de esa visión a la nueva visión del automóvil. Fue un cambio de mentalidad. Fueron 2 cosas, diría yo. Las 2 guerras mundiales en las que ustedes tenían que transportar muchos soldados, entonces el automóvil resulta ser un vehículo muy, muy apto para lo que es la guerra. En las guerras siempre se dan muchos avances tecnológicos, lamentablemente, ¿verdad? Pero además hubo un hecho fundamental en los años 20, chicos. Resulta que en los años 20 había una ley que se empezó a aprobar ahí en Estados Unidos, que fue la ley de prohibición de las bebidas alcohólicas. Y eso desarrolló un mercado negro en el que estuvo involucrado un criminal llamado Al Capone, ¿verdad? Al Capone era súper poderoso, era un capo poderosísimo y tenía una conductora que modificaba los automóviles para que viajaran a alta velocidad y entonces no pudieran ser alcanzados por la policía. Y ahí es donde nacen los orígenes de la Fórmula 1. Cuando ya nuevamente se veta esa ley y se permite vender alcohol nuevamente, resulta que algo había que hacer con esa tecnología que habían desarrollado. Y es ahí donde surgen las carreras de los autos de alta velocidad, la Fórmula 1, ¿verdad? Y en los años 50, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, como las distancias eran muy largas entre ciudades, especialmente en Estados Unidos, entonces la Ford desarrolla un modelo comercial de automóvil que todo el mundo compró. Y es así como se fue popularizando el uso del automóvil hasta volverse prácticamente algo muy barato. Ahora actualmente usted se hace un automóvil usado en menos de $1 millón de colones, ¿verdad? Es algo muy accesible. Y si no tenés automóvil, tenés muchas formas de transportarte en automóvil, taxi, autobús, Uber, Didi, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, el automóvil yo siento que sí ha sido uno de los hitos de la ingeniería porque nos ha permitido cambiar la forma en que nosotros nos transportamos. Entonces, yo sí lo creo. Y por eso es que una de las inversiones que hemos hecho a nivel mundial ha sido en mejores carreteras. Se espera, chicos, que eso cambie en algún momento. Por ejemplo, con el nacimiento del Theo Hansen. El Theo Hansen es un sistema de transporte que funciona con el viento, que podría funcionar con los motores y que no necesita carreteras para poder transportarse. Si alguien está interesado, puede buscarlos. Theo Hansen se llama. Theo Hansen. Si alguien quiere buscarlo, les invito a que lo busquen por ahí. Theo Hansen. Bueno, luego uno de los hitos que yo creo que no podemos negarlo, chicos, es el hito de la ingeniería espacial. La ingeniería espacial definitivamente tuvo que haber sido un hito de la ingeniería. Llegar al espacio, chicos.
El ser humano llegó a la Luna en 1969, uno de los hitos más importantes. Fue motivado por la Guerra Fría, hubo tintes políticos, sí, lo que sea, pero a nivel de ingeniería eso se considera algo invaluable, porque ya nosotros rompemos la barrera de estar en nuestro planeta. Y sin la ingeniería espacial no habrían satélites. Y sin satélites no hay internet. No hay muchas de las cosas a las que nosotros estamos acostumbrados. No estaría yo hablándoles a ustedes en este momento si no logramos desarrollar la ingeniería aeroespacial, que de paso va, digamos, de la mano con el hito que yo considero que es súper importante, que es el hito del Internet. En esta parte hay un hito, hay una parte importante, no lo pongo como hito, pero sí es fundamental, que es el desarrollo de la computación. El siglo XIX era el siglo de los motores, el siglo XX era el siglo de las computadoras y el siglo XXI es el siglo del Internet. El ser humano, no sé si ustedes alguna vez han pensado en esto, siempre ha pensado que ha vivido en la mejor época de la historia. Yo no sé ustedes si piensan, ustedes piensan que el siglo XXI es el mejor de todos los siglos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen internet y acceso a muchas cosas, Amazon, eBay, Globo. O sea, vivimos en una época donde tenemos cadenas de conexión súper importantes, pero las personas que vivían en el siglo XX decían, no, la mejor época es el siglo XX, el siglo de las computadoras. Los que vivían en el siglo XIX decían, no, el mejor siglo es el siglo XIX, es el siglo de la electricidad. Todas las épocas han sido la mejor época para el ser humano. Y la ingeniería es algo que se va adaptando dependiendo de las necesidades. Yo creo que el hecho de que tengamos una sociedad industrializada y que ahora, gracias al sistema económico que en este mundo se vive, la gente ha logrado salir en general de la pobreza en tan poco tiempo, gracias a que, bueno, aunque no nos guste, gracias al capitalismo, gracias a que usted va a poder conseguir trabajo y generar cadenas de producción, ¿verdad? Y no le quiero dar tinte político, pero eso es un hecho, ¿verdad? Si no hay dinero, usted no puede hacer ingeniería. La ingeniería solo se sustenta bajo un sistema económico en el que ganen los inversores y pueda generar trabajo. Usted necesita que la economía crezca para que ustedes se incorporen a un mercado laboral y poder cumplir con todos estos sueños. Estos yo diría que son los hitos de la ingeniería en general, chicos. Podríamos mencionar algunos otros derivados, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes quisiera añadir alguno que usted considera que pudiera ser un hito a la ingeniería. No sé, les doy la palabra. Tal vez los aportes de Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Por supuesto, sí. Podríamos añadir, Leonardo da Vinci fue un genio, ¿verdad? Leonardo da Vinci fue súper interesante porque vivió en una época muy primitiva, pero hizo aportes brutalmente geniales. Incluso están cosas que actualmente se utilizan en la aviación. Ese era lo que llaman el hombre absoluto. Era artista, era científico, era ingeniero, o sea, era un excelente pensador. Sí, yo siento que Leonardo da Vinci fue uno de los hombres más geniales que pudo haber dado este mundo, ¿verdad? Pero sí, excelente tu aporte por ahí. ¿Qué más? Yo creo que usted acaba de dar otro hito, creo, que sería la aeronáutica. Claro, la aeronáutica. La aeronáutica, muy bien. Esa aeronáutica, yo creo, a ver, es muy interesante el desarrollo de la aeronáutica. La aeronáutica es la madre de la ingeniería aeroespacial, Hayan. La aeronáutica fue desarrollada a principios del siglo XX, gracias a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, 1914, empiezan a desarrollarse. Ya la aeronáutica había sido desarrollada antes, muchos años antes, con un avión, ¿verdad? Pero casi que se le da ese gran impulso, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de llegar al espacio. Entonces se ponen los aviones a volar. Pero sí, la aeronáutica yo creo que es un campo, es interesante porque es un campo muy accesible al ser humano. Usted en este momento puede viajar en un avión, pero viajar en un cohete espacial es más complicado, es más caro, es más difícil, ¿verdad? Tendría que ser astronauta. Lo vamos a lograr, Valeria, lo vamos a lograr antes de, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero en este momento comercialmente no es tan fácil. Sí, dígame. Disculpe, de hecho, ahora que me acuerdo, hablando de ese tema, también es otra cosa que me cuadra que está relacionada a la aeronáutica, que es los motores de combustión interna. Claro. Los motores de combustión interna, muy bien, ves, es que ustedes hacen muy buenos aportes, son muy buenos estudiantes.
son hijos de la máquina de vapor. La máquina de vapor da origen a los motores de combustión interna. ¿Por qué se popularizan? Bueno, es que en el siglo XIX, con los derivados del petróleo, se empiezan, digamos, a buscar nuevas fuentes de energía y surgen varias patentes. Una patente es la patente del ciclo Otto, que es el que utilizamos en los motores de gasolina, y la del ciclo diésel, que se utiliza en los motores diésel. Pero ahora hay más, está el ciclo Wankel, el ciclo Stirling. Muchos motores fueron desarrollados para poder producir energía e incluso fueron aplicados y fueron muy importantes para el desarrollo, digamos, de la parte del automóvil, ¿verdad? El automóvil nunca pudo haber nacido si no existen los motores de combustión interna, ¿verdad? Y hay gente que considera que es una tecnología vieja. Puede ser que sí, pero se sigue utilizando ampliamente en el mundo, ¿verdad? Pero sí, muy importante. Tal vez como en la aplicación de distintos campos, porque bueno, como usted lo ha mencionado, a lo largo de la historia siempre se ha buscado como la mejoría de, por ejemplo, casi siempre todos los usos que se le han dado a la ingeniería han empezado por el lado de la guerra, como Claro. en parte a mejorar. Por ejemplo, el Internet fue algo que salió de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuando se estaba en Primera Guerra Mundial, los vehículos, la Ford los mandaba como en unos paquetes grandísimos, claro, para que los armaran en el campo de batalla, por ejemplo. Claro. También Alan Turing con Alan la Turing. computadora. Claro. Ajá, también. Y, por ejemplo, yo he visto que en la agricultura se utiliza, bueno, se ha utilizado desde esta compañía, ¿cómo se llama? Caterpillar, que Caterpillar innovó con el sistema de oruga y, bueno, hasta recientemente como se han utilizado drones para lo que serían los sistemas de regadío y cosas así. Claro, ahora los sistemas de riego y cosecha incluso son manejados por GPS, chicos. Ya el nivel que hemos llegado, ¿verdad? Sí, lo del Internet es súper interesante porque tiene su origen en la máquina Enigma, ¿verdad? La máquina Enigma fue desarrollada por los nazis, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial y fue tecnología que fue luego implementada para convertirse en el actual Internet. El Internet moderno casi que nace en los años 90, pero realmente las bases de esto vienen de los años 30, ¿verdad? Los teléfonos celulares también, ¿verdad? Los teléfonos celulares son tecnologías que vienen desde muchos años atrás y que fueron mucho desarrolladas durante las dos guerras mundiales, ¿verdad? Y si usted lo ve, digamos, así como la guerra de secesión fue la que dio origen a la industrialización en general, las dos guerras mundiales dieron origen a la computación y al Internet y a muchas de las tecnologías que actualmente hay, ¿verdad? Hubo un hecho que fue muy importante en la historia de la humanidad, que fue la Guerra Fría, chicos. La Guerra Fría tuvo sus cosas muy tristes, pero también tuvo sus avances. La carrera aeroespacial, por ejemplo, que la gana Estados Unidos en 1969, ¿verdad? Todo eso desarrollado en la guerra, ¿verdad? La guerra es como cuando el ser humano trata de usar todo su esfuerzo para tratar de resolver problemas, ¿verdad? Ahora las guerras modernas han cambiado, ¿verdad? Las guerras modernas son distintas, ya no son en el campo de batalla. Pero yo creo que siempre cuando el ser humano se ve amenazado empiezan a surgir esas capacidades que a veces necesitamos para poder tener defensa, ¿verdad? Sí, profe, también la creación del reloj creo que también sería algo importante. La creación del reloj es importante, sí, sí, eso yo no lo mencioné aquí, pero eso podríamos meterlo como acá. Yo siento que el reloj, sobre todo con el tema del reloj de Huygens, creo que se escribe así, chicos, no recuerdo. El reloj de Huygens, porque básicamente el reloj de Huygens funciona a partir de un movimiento pendular y logra hacer o realizarse mediciones con precisiones de 2 minutos por día. Lo cual ahorita puede ser muy pobre, pero en el tiempo de Huygens eso era fundamental. Y además, no sé si ustedes alguna vez han visto cómo funciona un reloj mecánico. O sea, es una obra de ingeniería, es una belleza cómo funciona, ¿verdad? Todavía se venden y se consiguen, ¿verdad? Pero yo creo que la única forma de lograr construir un reloj es, por lo menos como el de Huygens, que es el reloj moderno y el padre del reloj moderno, es solamente a través de un gran esfuerzo a través de la ingeniería. Hay muchos otros campos aquí, chicos, que, digamos, no quiero dejar por fuera, pero es que la ingeniería mecánica es tan amplia
incluye tantas cosas y los seres humanos somos tan impresionantes cuando realmente sacamos nuestra mejor creatividad que podríamos mencionar más temas. Es que sí, es que se me ocurre tal vez como sistemas de poleas o algo por el estilo. Sí, los sistemas de poleas podrían ir dentro de la parte de máquinas. Es que la parte de máquinas, a ver, entre la rueda y de toda la Edad Media, los sistemas de polea surgen, ¿verdad? Como mecanismos de transferencia, el sistema de palanca, los sistemas de poleas, incluso el motor. El motor toma todo ese conocimiento para poder hacer transmisión de potencia, ¿verdad? Pero sí, digamos, todo lo que es desarrollo de sistemas de poleas, desarrollo de maquinaria en general, ha sido algo que ha existido siempre. Por ejemplo, voy a comentarles algunos datos interesantes. En el siglo XII no había GPS, chicos. Sin embargo, habían sistemas de posicionamiento global muy precisos que te permitían saber dónde estaba un barco con una precisión de 1 kilómetro. ¿Cómo? A través del cuadrante y el sextante, que utilizaban la posición de la estrella polar, ¿verdad? En el norte la estrella polar y en el sur se utilizaba una estrella especial que le llamaban la estrella compañera, ¿verdad? Pero habían sistemas en la Edad Media. O sea, a veces uno dice, la Edad Media es la época de la ignorancia. No, señores, no. Yo esa visión quisiera que la cambiaran. Obviamente hubo mucho control de la iglesia, control político, control de todo, gústenos o no, pero yo siento que también fue una época en la que hubo muchos avances a nivel de la ingeniería, ¿verdad? Por ahí nos decía Valeria que la construcción del Big Bang en Londres, aparte de ser una obra arquitectónica, también la parte mecánica fue muy importante, es evidentemente. La ingeniería va muy de la mano con la arquitectura, señores. O sea, si ustedes piensan en la Catedral Notre Dame de París, si ustedes piensan en el Taj Mahal, si ustedes piensan incluso hasta la nueva Asamblea Legislativa, ¿verdad? El montón de trabajo que implica construir un edificio de ese tipo, ¿verdad? Y yo creo que todo eso es importante porque la ingeniería es la que nos permite a nosotros emigrar a la civilización y poder aprovechar cada circunstancia de la historia para ir resolviendo los problemas. A diferencia de otras áreas del conocimiento, creo que la ingeniería es muy pragmática y entre ingenieros nos podemos entender incluso de diferentes especialidades, ¿verdad? Y quiero terminar con un tercer tema, que espero que les agrade. Esto lo estuve planeando ahora en la mañana y me parece que es súper importante hablarlo. O sea, esto que vamos a hablar, señores, tal vez no se les hable nunca más en la carrera, por eso es que es fundamental entenderlo. Es el tema de ética, el tema de ética. ¿Por qué en ingeniería mecánica es importante la ética? Voy a mostrarles la siguiente presentación y vamos a ver qué me les parece esto. Desastres en ingeniería. O sea, ya les apagué la lección, ya les apagué el día. Ya usted dice, ay, profe, tan bonito que iba todo y ahora nos vas a hablar de desastres. Bueno, es que resulta, chicos, que como todo en la vida, uno aprende de las cosas que hace bien y de las cosas que hace mal. Y por eso yo les voy a pedir esto. La carrera de ingeniería es una carrera donde usted necesita constancia, donde necesita siempre motivación. Si en algún momento ustedes sienten dudas o sienten que no andan bien, busquen a alguno de nosotros. Pueden buscarme a mí, podemos hablar, buscamos a ver cómo solucionar los problemas. Si usted realmente quiere estudiar ingeniería, tenemos que también aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender a ser autocríticos, ¿verdad? La ingeniería, a diferencia de la política, es autocrítica. Si usted a un político lo critica, se le cae su imagen, pero si usted a un ingeniero lo critica, lo enriquece porque le estás enseñando. Si usted quiere criticarlo, más bien él va a aprender y va a mejorar las obras que él va a hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría del conocimiento de ingeniería lo aprende uno de las cosas que salen mal y no tanto de las que salen bien, ¿verdad? Entonces, sí, a ver, yo sé que esto es muy impactante, pero vamos a ver algunos de esos desastres, algunos de esos errores que la humanidad ha cometido. La explosión del SS Sultana en 1865. No sé si ustedes alguna vez han oído esa historia, pero se las voy a contar. El SS Sultana, chicos, en 1865 fue un barco de vapor que fue inaugurado en Arkansas, en Estados Unidos. Resulta que este barco de vapor transportaba muchos prisioneros y transportaba mucha gente dentro del barco, funcionaba con calderas
y el SS Sultana, de esas calderas, hubo una explosión muy fuerte y el barco pues se destrozó totalmente. Fue uno de los desastres más grandes, sobre todo en el entendido de que la energía asociada a los barcos de vapor se consideraba la última tecnología, señores. O sea, en el siglo XIX viajar en un barco de vapor es como viajar en este momento en un cohete aeroespacial. Y que haya fallado significa un golpe muy fuerte a la moral y a la ingeniería en sí, porque se consideró algo muy feo, algo muy grave, algo en que se había invertido muchísimo tiempo, años de dinero en construir y tuvo un saldo de 1.800 muertos esa explosión. Fue catastróficamente terrible. ¿Qué aprendimos de eso? El tema de seguridad. Por eso en ingeniería usted tiene que pensar en la seguridad. Usted tiene que pensar que cuando usted diseña y construye una máquina, esa máquina debe ser segura, que cuando falle no mate a nadie. Y eso es parte de lo que hemos aprendido a partir de la explosión del SS Sultana, ¿verdad? Muy bien. ¿Han oído hablar de esa, no, chicos? Del SS Sultana, ¿alguien? No, profe, nunca. Nunca. Bueno, Sí, no, yo tampoco. ya lo saben, es que esto es, chicos, a ver, estas son como las cosas que a uno no le enseñan porque son como las cosas feas, como cuando alguien llega a visitar a tu familia y no quieren conocer los pleitos feos, le enseña solo lo bonito, no. Yo responsablemente les voy a enseñar que podemos cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos, ¿verdad? Dígame. Año 1889, la inundación de Johnstown. Bueno, la inundación de Johnstown fue en Pensilvania, en Estados Unidos también, ¿verdad? Fue terrible, chicos, fue terrible, porque resulta que en el siglo XIX se consideraban que las obras de ingeniería más importantes eran las represas. Y de hecho, ustedes pueden ver la represa en California, ¿verdad? Donde se desarrolla todo lo que es la parte de electrificación moderna, nace en California y luego el segundo país después de Estados Unidos en electrificarse es Costa Rica, no sé si ustedes lo saben, ¿verdad? En el siglo XIX, ¿verdad? Costa Rica en ese momento era una potencia en la parte, en ese sentido, ¿verdad? Ahora, la inundación de Johnstown mató cerca de 2.209 personas y fue terrible, fue devastadora porque hubo errores a nivel de ingeniería. Hubo errores a nivel de ingeniería que fueron después reconocidos y que tuvimos que aprender de ellos también. Entonces ese fue otro desastre terrible. Fue un golpe muy fuerte para una nación que ha sufrido mucho como Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente dice, y sí, son un país muy poderoso, sí, pero el llegar a ser la nación que son no ha sido gratuita. Muchos países hoy tienen la libertad sobre mucha sangre. Egipto, vean Alemania, vean a Rusia, ¿verdad? Y todo lo que ha tenido que sufrir. Vean a China, ¿verdad? Puede ser una potencia económica hoy en el mundo, pero también ha habido mucho sufrimiento del que hemos tenido que aprender, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los desastres que hubo ahí en el siglo XIX de los ingenieros mecánicos de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué aprendimos ahí? Que la experiencia es importante, que tenemos que volver a medir el riesgo, que nosotros trabajamos con gente, que no es solo las muertes, sino todo el capital que pudieron haber sido años de trabajo de una persona que fue destruido por una irresponsabilidad o por falta de conocimiento o por negligencia o por todo eso, ¿verdad? Pero eso se considera un desastre a nivel de la ingeniería. Este tercero creo que todos lo conocen, el hundimiento del Titanic, ¿verdad? ¿Por qué el hundimiento del Titanic fue tan grave a nivel de ingeniería? Bueno, porque se consideraba que el Titanic era irrompible, invencible y era el mejor barco moderno de la época, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se haya hundido, después de que había habido tanta promoción, tanta publicidad, se considera realmente un error. Y si uno lo ve, hubo errores muy sistemáticos, ¿verdad? En el tema del hundimiento del Titanic, los sistemas de posicionamiento tuvieron que ser mejorados, sistemas de seguridad nuevamente vuelven a fallar, luego salvar a las personas, muchas murieron a pesar de que los barcos, digamos, para rescate iban muchos casi vacíos. Entonces tuvimos que aprender a cómo manejar este tipo de emergencias en el mar, en medio del Océano Atlántico, chicos. Esto fue terrible y se consideró un golpe muy fuerte a la industria naval.
Esto fue un golpe súper fuerte, ¿verdad? La gente ya después no quería viajar, surgió todo el pánico colectivo y tanto así que se generaron montones de películas, ¿verdad? En todo el siglo XX, donde el hundimiento del Titanic ya pasó a ser una leyenda. Entonces, eso se considera uno de los hitos más grandes. ¿Cuántas murieron? Casi 1.500 personas. Imagínense el desastre que fue eso, ¿verdad? De ese sí han oído, ¿verdad? Me imagino, todos. Sí, claro. Claro, profe. Por supuesto, ¿verdad? 1975, chicos, este para mí es uno de los más tristes, si no el más terrible de los errores de la ingeniería del siglo XX. Fue la presa de Bankyo, el colapso de la presa de Bankyo. La presa de Bankyo era una represa que se había construido en tiempos de Mao Zedong, ¿verdad? Ya en la China. Y resulta que hubo un tifón, que fue el tifón Nina, que hizo colapsar. O sea, ahí básicamente el error en la ingeniería, podríamos llamarlo un error, fue el no haber dimensionado el efecto que puede producir un fenómeno meteorológico como un tifón. No estaba preparada la represa y la represa lo que hizo fue colapsar. La represa era enorme, estaba ubicada en China y mató a cerca de 250.000 de personas, 230.000 personas. Para mí posiblemente este fue el peor de los desastres de la ingeniería mecánica de aquel tiempo. Se quiso ocultar por mucho tiempo, ¿verdad? En aquel momento, pero sin embargo hay bastantes registros y de toda la tristeza que pudo implicar este desastre terrible de la presa de Bankyo. Eso es algo que yo creo que no puede quedar como en lo oculto, ¿verdad? Tenemos que también evidenciar en qué partes nos hemos equivocado en ingeniería. Luego, quería mencionarles esta. Esta yo la viví en carne propia porque, no en carne propia porque no estuve ahí, ¿verdad? Pero me acuerdo cuando por televisión yo tenía en ese momento 7 años, 6 años tenía, ya iba a cumplir los 7. Y el transbordador espacial Challenger fue transmitido en vivo, chicos. Fue transmitido en vivo el lanzamiento del transbordador Challenger, que se consideraba en aquel momento la época de oro de los viajes espaciales. Resulta que se pudo ver en vivo la explosión del transbordador Challenger. No quedó absolutamente nadie vivo. Y fue un golpe terrible para la NASA. Fue un golpe terrible para el mundo. La gente le hablaban del Challenger y eran cuestiones de pesadilla. ¿Por qué? Porque el mundo completo pudo ver esto como un error de la ingeniería, porque no fue alguien que lo provocó. Y cuando se analizan los errores, chicos, se dieron cuenta que habían problemas, por ejemplo, en las conversiones de unidades, en problemas de diseño en el tanque de combustible que no fueron resueltos de la mejor manera. Habían habido presiones para que este viaje se diera y no estábamos preparados para eso. Y es que esto es enfrentar el mundo. De repente, ya habían habido viajes espaciales por más de una década, por mucho más de una década, casi 2 décadas, ¿verdad? Y uno diría, ya hemos aprendido todo lo que necesitamos para poder ir al espacio. Bueno, no, resulta que el transbordador espacial Challenger nos enseñó que nunca la seguridad que nosotros creemos que es suficiente es realmente suficiente. Y a partir de ahí se dio todo un proceso en el que se sacan los transbordadores, ya no se viaja en transbordador, ¿verdad? Y cambia totalmente lo que es la visión actual de lo que es la parte, digamos, de viajes al espacio, ¿verdad? Entonces, eso fue un error de la ingeniería donde hubo de todo y que se ha estudiado bastante y que yo les invito a que investiguen un poquito por qué ese error tan terrible hubo ahí. Hay videos de todo esto, yo se los voy a colgar por ahí esta semana en mediación, pero yo creo que es un hecho importante que debe hacernos reflexionar que la labor de ingeniería requiere también un riesgo, es un riesgo. Nunca puedes tener control de todo, ¿verdad? Ok, la explosión de la central de Chernobyl de 1986, chicos. Esto fue absolutamente terrible. Tal vez ustedes recuerdan la de Fukuyama de Japón. Bueno, esta fue peor que la de Fukuyama porque esa sigue ahí. Sigue hasta el día de hoy ahí. Básicamente lo que hubo fue una explosión nuclear que acabó prácticamente con una ciudad completa, ¿verdad? Con una contaminación terrible y que por más que trató de ser escondida, no fue así, ¿verdad? Controlar esto implicó gente que sacrificó su propia vida porque sabían que iban a estar sobreirradiados para evitar
que todo ese material nuclear siguiera contaminando el resto de la ciudad. Esto fue algo muy triste porque era luchar contra un enemigo que no era vivo, era un enemigo de nuestra propia irresponsabilidad a nivel ingenieril. De aquí surge todo un tema, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, hay países que le tienen miedo a la central nuclear. Y a pesar de que en todo el mundo se utilizan, si usted tiene los cuidados respectivos, puede ser una forma de energía muy limpia. ¿Qué es el problema? Que el problema está en cuando hay sobrecalentamiento o cuando se va la electricidad y no tener sistemas de refrigeración adecuados que hagan que los sistemas se salgan de control. Chernobyl para mí fue uno de los eventos más tristes, ha generado historias en el cine, incluso mitos, ciudades enteras que han tenido que ser abandonadas, etcétera, 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 y sigue siendo un caso de estudio a pesar de que ocurrió desde el año 1986. No sé si han oído hablar de ese ustedes, chicos. También, pero hasta hay una película de eso que muestra los héroes de Chernobyl. Sí, sí, bueno, esa no la hasta conozco. le dieron, sí, que le dieron un insignia y todo, porque fueron, como usted dijo, 3 o 4 de empleados de ahí y ellos fueron los que salvaron Chernobyl. Claro, 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 claro. Sí, muy triste, pero entonces aquí tenemos que aprender. ¿Qué volvemos a aprender aquí? El tema de seguridad, la importancia. Nosotros hacemos ingeniería para mejorar la calidad de vida de las personas y cuando este tipo de cosas ocurren, uno se asusta, ¿verdad? No quisiera usted que sus futuros obras de ingeniería caigan en estos desastres, ¿verdad? Ahora, hay un caso más que quiero mostrarles. Este es delicado porque este no fue un accidente y yo les invito a que lo averigüen más si quieren. Es la desaparición del mar de Aral. Para mí, esto fue una de las obras de negligencia más espantosas que han habido en la historia de la humanidad, chicos. Para mí esto es lo peor, una de las peores cosas. Resulta que con el fin de crear canales de riego en las zonas de la antigua Unión Soviética, lo que hicieron fue drenar el mar de Aral. El mar de Aral era un mar enorme, uno de los mares más grandes que había en la antigua Unión Soviética y de donde se sacaban toneladas de peces que alimentaban a toda la Unión Soviética. Resulta que en tiempos de la dictadura de Stalin se obligó a drenar este lago y los drenajes fueron de muy baja eficiencia porque fueron hechos con esclavos de los campos de concentración que habían en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces resulta que el 80% del agua del mar de Aral se perdió y solo se logró recuperar el 20% para poder construir los campos de algodón, que fueron eventualmente los que permitieron que países como actualmente, digamos, Kazajistán y toda la Unión Soviética pudieran crecer económicamente. Pero a cambio, todo lo que fue la industria, digamos, de pesca se vino abajo y hubo toda una desintegración de toda la pesca, tanto que el mar de Aral solo el 10% existe en este momento, ¿verdad? Han habido proyectos por tratar de recuperar el mar, pero no ha sido posible. El nivel de sal que quedó en esos mares fue tan alto debido a que se drenó todo el agua, que ahí lo que tenés es un desierto. Esa sal ha provocado un cambio climático que ha generado problemas graves de salud a todos los aldeanos. En fin, esto para mí fue absoluta negligencia. Incluso la gente pensaba que el mar de Aral existía para poder drenarlo. O sea, a veces podemos preguntarnos, ¿la naturaleza nos da los recursos para qué? ¿Para que los destruyamos todos, como el Amazonas y todo esto? No. Sin embargo, esta fue una desaparición que se ha hecho en los últimos 50, 60 años, que ha sido gradual y que en este momento prácticamente ese mar puede ser que desaparezca del todo, ¿verdad? Para mí este es uno de los eventos de la ingeniería más tristes, porque entonces a la ingeniería tenés que darle la variable ética y moral. No podés destruir tu naturaleza y romper el equilibrio para poder vivir en el ahora, porque si no serías tener pan ahora y hambre mañana. Eso para mí ha sido uno de los eventos pues más graves. Y el último que quería mencionarles hoy, chicos, está en Costa Rica. Está en nada más y nada menos que Costa Rica. Y de este quiero hablarles. No se me asusten, pero esto es fundamental. Es la sobreirradiación de cobalto en los pacientes de la Caja Costarricense del Seguro Social de 1996. 109 pacientes, todos ya murieron debido a que recibieron una sobredosis de cobalto. Uno de esos pacientes fue un colega mío, que fue Luis Paniagua, químico, ¿verdad? Que él fue el que me enseñó a mí metrología, una de las personas de las que yo más aprendí.
y yo lo acompañé hasta su lecho de muerte, ¿verdad? Él fue una de las personas sobreirradiadas y uno de los errores que se cometió ahí fue la mala calibración de la bomba de cobalto, o sea, el no tener ingenieros formados en la parte de metrología y calibración de equipo médico. Todo eso ha sido ampliado, digamos, ha sido ampliado, se ha metido presupuesto, hemos aprendido un poco. Yo siento que no lo suficiente, pero ahí es donde entendimos en este país que invertir en metrología es fundamental. La metrología no es un problema, como dicen, la calidad no es un problema. Si hubiera habido un adecuado sistema de calidad aquí, nos hubiéramos dado cuenta del problema y hubiéramos podido resolver este problema con antelación, ¿verdad? 109 pacientes, todos en este momento fallecieron y yo creo que esto es algo que no puede quedar simplemente en el olvido, chicos, porque digamos, la ingeniería requiere esa responsabilidad. Nosotros como ingenieros tenemos que pensar por eso en ese tema. Entonces, todo esto me lleva a una pregunta que es con la que quiero concluir hoy. Una pregunta. ¿Qué significa ética en ingeniería? ¿Qué significa ética? Porque en otro curso pueden, y yo les puedo dar la definición y lo pueden leer en el estatuto ahí del Colegio Federado de Ingenieros, pero ¿qué significa ética? Realmente ética significa pensar en que las decisiones que usted como ingeniero tome van a afectar a personas, a seres vivos, van a afectar a un país completo. Hay errores que han cometido las grandes potencias. Vea que yo les mencioné casos de Estados Unidos, que uno diría súper poderoso, como el Challenger, de China, que es una potencia en este momento y sin embargo se equivoca, de la Unión Soviética, chicos, de la Unión Soviética con el Mar Aral. Para mí esa es una de las cosas más tristes que en este momento ocurren. Y si usted se pone a ver, el mundo todavía tiene problemas que no hemos resuelto. Tenemos problemas de la pesca de arrastre en Punta Arenas. Tenemos el problema de la aniquilación de las ballenas, ¿verdad? Que ahora se ha legalizado. Tenemos el problema, por ejemplo, el fracking, que en Estados Unidos ahora se está hablando mucho, que el fracking es un sistema de extracción de petróleo, el que está más en el fondo, contaminando fuentes de agua de una manera expansivamente terrible. Y uno dice, bueno, realmente, ¿cuáles son las variables que uno debe tomar? ¿Cuál es la posición que nosotros como ingenieros tenemos que tomar? Porque ustedes puede ser que en su vida profesional les digan que por dinero aprueben o no aprueben, ¿verdad? Y eso no está bien. La parte de ética es realmente entender que por encima del dinero, nosotros tenemos que hacer un trabajo responsable. Y el hecho de que hagamos un trabajo responsable no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, porque los errores están hasta en los mayores esfuerzos que uno haga porque estás desafiando la naturaleza. Y es lo que llamamos en ingeniería el know-how. Entonces yo los invito a pensar en eso. Si uno va a hacer las cosas, hágalas bien siempre. Por eso el tema de calidad, el tema de cuidado, el tema de seguridad se vuelve muy importante en ingeniería. Entonces, como conclusión, aprendamos a soñar. Los ingenieros mecánicos somos personas que tenemos que aprender a soñar. Los sueños son los que nos permiten a nosotros estar vivos y encontrarle un sentido al ejercicio de la ingeniería en todo lo que hagamos. Pero también seamos responsables. Existe en nosotros una responsabilidad y la ética, si yo tengo que definirla, es precisamente hacer las cosas bien siempre, convéngame o no. ¿Por qué? Porque siempre la verdad va a ser más fuerte, más grande que cualquier cosa. Si usted quiere ocultar la verdad, en algún momento florece. La verdad siempre es más fuerte que la mentira, ¿verdad? Y no puede usted simplemente esconder. Si usted comete un error, en algún momento va a saber las consecuencias. Entonces yo les invito, en esta carrera, por eso les digo, y no les voy a insistir mucho porque creo que ustedes lo saben. Siempre hay estudiantes que tratan de elegir el camino fácil. Que alguien me haga la tarea, que alguien me resuelva el examen, que alguien me haga el ensayo, la redacción, hacer lo mínimo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas se ven mal, porque usted cuando enfrenta la ingeniería la enfrenta desde su propio conocimiento y su formación tiene que ser de responsabilidad personal. Nosotros como profesores les vamos a ayudar, pero también necesito el compromiso de todos ustedes para que su formación sea lo más completa posible y puedan formarse adecuadamente como ingenieros, ¿verdad? Entonces termino con esa conclusión. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Yo solo quería como hacer notar otro desastre que sí es como bastante, o sea, que ayudó bastante a
como retroalimentación, ¿verdad? Porque sí fue una fatalidad y fue el incendio del dirigible Hindenburg, creo que es que se llama, Claro. 1900, ¿cómo es? 37, creo que. Sí, 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 37. que, Creo que sí. permítame, sí, 37. 37, sí, sí. Sí, ese fue terrible. Tanto que los dirigibles hoy por hoy no se usan, ¿verdad? Entonces Ujú. hemos aprendido eso. Por ejemplo, con los dirigibles, con los transbordadores que ya no se usan. Con el Concorde, chicos. No sé si ustedes saben esa historia. El Concorde iba a ser el avión más veloz del mundo, ¿verdad? Pero sin Uy, embargo, los sí. problemas de fatiga y todo hicieron que eso no fuera posible emplearlo, ¿verdad? Y Profe, vamos, ese no fue el primer avión tripulado que pasó la barrera del sonido. sí, correcto. Ese fue, correcto. Pero el problema con el avión del Concorde era que él, básicamente, al viajar en línea recta, tenía que estar haciendo esto, ¿verdad? Y este proceso de viaje hacía que esos cambios abruptos en su posicionamiento fatigaran el fuselaje. Entonces esa fatiga hacía que se deteriorara con mucha rapidez. Había un deterioro muy grande. Y eso... Suma el precio del combustible y todo eso, profe. Sí, sí. Oh, Sí, o sea, por eso, yo creo que en esto tenemos que ser honestos. Parte de ser ingeniero es ser honesto. Entender que a veces nos equivocamos. Yo me he equivocado, chicos. Yo me he equivocado y en algún momento podría comentarles los errores. Pero el problema no es equivocarse, es no aprender de esos errores. Si usted se equivoca, tiene que aprender de esos errores. Entonces yo les pido eso. Y en esta semana, bueno, no sé qué les ha parecido la clase hasta aquí, chicos. A mí me gustó bastante, honestamente. Y también, profe, la verdad. Bueno, por este lado van a ir las clases que siguen, porque yo necesito que ustedes adquieran conciencia, ¿verdad? Pero necesito evaluarlos. Entonces, vean, vamos a hacer dos cosas. Esta semana yo les voy a mandar las instrucciones de lo que quiero que me hagan. Y va a ser una tarea muy sencilla. No va a ser difícil, pero sí necesito que la vayan respondiendo con su honestidad. Voy a dejarles algunos de los, digamos, desastres de estos de ingeniería. Ustedes van a escoger, investigar uno y tratar de ver qué cosas siente usted que debieron haberse cambiado, debieron haberse hecho mejor. Y si usted fuera el ingeniero que estuviera a cargo de ese proyecto, que tuviera tenido que cambiar para evitar que este tipo de cosas ocurran, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el ejercicio de esta semana, ¿verdad? Depende cómo lo hagamos, ahí podemos profundizar un poco más. Yo tengo que asignarles a ustedes un proyecto final. El proyecto final que yo pensaba, todavía no lo tengo definido, pero quiero que sea en la parte de diseño. Quiero la otra semana hablar de la teoría del diseño y ver si hacemos el diseño de un sistema sencillo de potabilización de agua para una casa. Entonces yo le voy a estar dando las instrucciones en esta semana. Ese proyecto va a ser para la primera semana de diciembre. Si alguien se atrasara o lo que sea, me avisan, les puedo dar un poquito más de tiempo, pero me avisan. Pero va a ser para la primera semana de diciembre, el proyecto final, ese tiene un valor de un 30% y va a ser con el tema de diseño, que vamos a hablarlo la próxima semana, es un tema muy bonito. Y luego va a haber otra actividad que les voy a estar dando las instrucciones, que es precisamente esto, tomar un desastre natural ahí y tratar de analizarlo desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? La idea no es saturarles de información el curso, ¿no? Yo este curso creo que es más bien una cosa que usted debería disfrutarlo. Usted debería salir de este curso y decir, qué bonito, hoy aprendí algo nuevo de la ingeniería, ahora tengo una razón más por seguir amando la ingeniería, ¿verdad? Tienen que verlo así. La ingeniería es como un matrimonio en el que usted no puede divorciarse porque es su carrera, vive con usted, convivirá con usted y morirá con usted. Y ser ingeniero es un estilo de vida, es un estilo de pensamiento diferente que yo quisiera que ustedes vayan adquiriendo. Y yo creo que una de las cosas muy importantes es en el tema ético, ¿vale? Entonces, de verdad, chicos, me agrada mucho dar este curso. Yo disfruto mucho este curso, ¿verdad? Espero pues que les haya quedado algo. Y entonces las instrucciones del trabajo de esta semana se las voy a estar dando en mediación, pero sí va a ser tomar un caso de un desastre de ingeniería e investigarlo un poquito, analizarlo a través de un cuestionario. Entonces ese se los dejo esta semana y les voy a dejar ahí también la fecha de entrega. Por lo menos una semana les voy a dejar para que lo puedan trabajar ahí. No va a ser para de hoy en 8, va a ser un poquito más que de hoy en 8. Porque yo dejaría una semana después de que les dé las instrucciones, pero yo creo que es muy importante que nosotros vayamos investigando un poco y conocer también lo que piensan ustedes. Entonces ahí les voy a dar las instrucciones. Les voy a pedir un favor, chicos, ahí les estaba enviando lo de la tarea de calidad.
toda tarea tienen que ponerle el nombre y el número de carnet, siempre. En el formato soy muy libre, traten de hacerlo justificado, pero toda tarea sí les voy a pedir que tenga el nombre y el número de carnet sin excepción, ojalá al inicio, pónganle siempre, y un título, para que el formato, digamos, de los trabajos siempre sea pues lo más formal posible. Disculpen si no se los dije antes, pero sí, por favor, necesito que lo vayamos aplicando para lo que nos queda en el curso. ¿Está bien, chicos? Bueno, entonces... Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por su paciencia, por este poquito más de hora y media que me dieron por aquí. Espero que haya sido de provecho y nos veríamos entonces la próxima semana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Pura vida, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias.